Hola comunidad latina, comunidad Latinx INEAI. Mi nombre es Abraham y aquí estamos en un nuevo podcast de LXAI, esta vez con otro representante de la comunidad latina en la inteligencia artificial en Colombia. Hoy estamos con Wilber Jiménez. Un gusto, Wilber. Un gusto, Abraham. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Oye, Wilber, quería que me comentaras un poco qué es lo que haces para que la comunidad pueda ver un poco cómo estás involucrado en el área de la inteligencia artificial, cuál ha sido tu experiencia dentro de esta área, etcétera. Bueno, queríamos saber un poco más de eso. Claro que sí, con mucho gusto. Yo en este momento lidero un equipo de automatizaciones y un equipo de inteligencia artificial, generando tanto bots como servicios de inteligencia artificial vía APIs para distintas empresas, tanto en Estados Unidos como en América. Estoy haciendo una transición de ser Head of Machine Learning en Madrid, en España, para un grupo en el que tuve la oportunidad de trabajar los últimos 2 años co-creando nuevos servicios de inteligencia artificial, Machine Learning y Deep Learning, pero en este momento 100% dedicado a la creación de bots, inteligencias, APIs y todo ese ecosistema de la inteligencia artificial. Ok, ¿cómo llegaste a hacer esto? Es decir, ¿cuál sería tu background? ¿Cómo llegaste a trabajar en inteligencia artificial, más o menos? Sí, bueno, mi background es de economista, aunque antes de estudiar economista yo estudié comercio internacional, hice una tecnología en España, salí del colegio con esas dudas de qué estudiar, qué no estudiar, claro, normal, como todo el mundo. Como todo el mundo, y esas inquietudes muy latinas sobre si emigrar, no emigrar, encontrar oportunidades, no encontrar oportunidades. Estabas estudiando aquí. Estaba estudiando aquí, me fui a estudiar comercio internacional, una tecnológica en España 2 años, mientras claro, buscaba, miraba qué oportunidades había. Luego tuve la oportunidad de devolverme a estudiar economía en el externado, una universidad aquí en Colombia, una facultad bastante académica. Okay. Y en el externado estudié economía, tuve la oportunidad de competir por temas académicos. Y empecé a trabajar como economista, haciendo análisis de mercado, análisis de sociedades. En la parte financiera. En la parte financiera, económica, qué va a pasar con el país a futuro, se va a endeudar, no se va a endeudar. Y terminé en la tecnología porque uno de los análisis que estaba haciendo, una entidad que se llama FEDesarrollo, tenía la oportunidad de trabajar, uno de los análisis era sobre por qué se quiebran, se van a bancarrota los sistemas de transporte público en todas partes y en América Latina, pues el problema del transporte público. Claro. Y analizando esa problemática, vimos que la cantidad de sillas vacías que se desplazan por las ciudades son mayores a la cantidad de personas que necesitamos movilizar. Entonces, los problemas de movilidad en realidad es un problema de asignación porque tenemos más sillas que personas. Claro. Entonces, pensando en esa problemática, surgió la oportunidad de crear un proyecto de movilidad sostenible donde la gente pudiese compartir auto, taxi y plan en bicicleta para ir a la universidad, a la casa. Como yo era solo economista, tuve un grupo con el cual gestionamos el proyecto, pero pasábamos las dificultades de no ser tecnológico en un mundo tecnológico, pero también estaba ese desafío de nadie te va a venir a enseñar. Tienes que tú agarrar. Tienes que agarrar el mando con las manos y claro. ir direccionando hacia donde quieres. Por supuesto, intentar hacer tecnología sin saber tecnología ni nada fue bastante difícil. Ustedes estaban creando una solución a eso. Estamos creando una solución que se llamaba Wheels. Wheels Mobility and Confidence. Entonces todo el tema de que en Europa o en el mundo, en el primer mundo comparten trayectos sin ningún problema. Trayéndolo al escenario latino, eso sería bastante retador. Claro. Se requieren ciertos niveles de confianza para poder compartir ciertos trayectos. Más de todos los niveles de inseguridad, todo eso afecta, ¿no? Claro, entonces lo que nosotros enfocamos fue, tú compartes con tus comunidades privadas como los que comparten tu correo del trabajo o de la universidad, o grupos privados que hagas como los del gimnasio, los del deporte, o vecinos. Arrancamos una versión beta, nos la financió Mazda, la multinacional japonesa de vehículos. Digamos, como yo era muy comercial en ese momento, no tan tecnológico, prometía de todo. Claro, después los ingenieros eran como, ¿qué estás haciendo? Yo les decía, tú lo que hacías era el speech de venta, ¿no? Claro.
Dios, vender es muy difícil, ser ingeniero también. Ambas cosas tienen sus retos, por supuesto, pero claro, cuando ya tienes que articular en cronogramas de ejecución, cuando tú ya tienes un patrocinador que le dijiste en 3 meses te lo Claro, entrego, que le prometiste es en algo. 3 meses. Entonces, bueno, eso fue una experiencia muy bonita, aprendimos muchísimo con esa versión beta. Después pasamos a la versión alfa, conseguimos financiación con un operador móvil de telecomunicaciones. Ok. Llegamos a esa versión alfa, seguimos avanzando y nos encontramos con varios desafíos. En ese momento llegó Uber, fue el boom de Uber. Uber aún no había Uber llegado. no había ¿En qué llegado. año estamos hablando? Nosotros estamos hablando de 2013, 2014. Ok. Hace 10 años, nosotros empezamos en ese tema del emprendimiento tecnológico. Y es muy interesante cuando todos se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer esto, y después está la vida real donde ocurren ciertas cosas que hacen que eh, todo pueda cambiar. Claro. En nuestro caso, cuando Uber llegó, salió todo el tema de la discusión de la legalidad, no legalidad, si cobrar por un pasaje para llevarte al colegio o a la universidad, eso es ilegal. Entonces, todas las dificultades de los socios, sentir pues, que estamos haciendo algo malo porque, por estar innovando, entonces generó mucho ruido, mucha dificultad. Encontramos varios desafíos digo que los mercados en Latinoamérica son tan pequeños que a veces estás como descremando la nata todo el tiempo. Y nosotros buscábamos la forma de conseguir más empresas o poder implementar en universidades. Y terminamos encontrando universidades en Monterrey. Okay. Me parece que Ciudad de México, pues México como un todo tiene un mercado muy avanzado. Sí. Y particularmente Monterrey tiene otros niveles de desarrollo aún más sofisticados dentro de América Latina. Y al lado de Monterrey está una ciudad que se llama San Pedro Garza García. San Pedro Garza García fue la primera entidad pública en confiar en nuestros servicios. Nosotros pusimos la tecnología para la alcaldía, sus funcionarios. Ahí aún era un alfa. Ahí ya estábamos en alfa, pasando a 1.0. Okay. Y en esa transición de alfa a 1.0, bueno, la alcaldía de San Pedro Garza García, la Universidad de Monterrey, que es la competidora del TEC. Ok. Ambas son súper tecnológicas. Una es tecnológica Monterrey y otra es UDM, Universidad de Monterrey. Okay. Nosotros estamos principalmente con la Universidad de Monterrey. Estuvimos aplicando la tecnología 2-3 años. No solamente en tecnología con sus estudiantes y profesores, los cuales recibían premios al que más dióxido de carbono ahorrara, premios al que más compañeros compartiera, claro, movilizara. Digamos, había un tema cultural bastante importante. E incluso llegamos, como ya teníamos una universidad y la alcaldía, se llegó incluso a gestionar proyectos donde ciertas vías se habilitaban para que la gente compartiera vehículos. Entonces estábamos en un tema universidad, sector público, sector privado, claro, co-creando. Como un poco una mezcla de todo. Una mezcla de todo, pero me parecía que era como la sociedad civil trabajando por sus soluciones. ¿Sí? Claro. Pues, dime tú qué tienes de tecnología, dime tú qué estás haciendo con tus estudiantes. Bueno, yo te digo qué podemos hacer. Y eso fue una experiencia muy bonita. Estuvimos 3-4 años con Wheels. Vendimos más de $1 millón en distintos países. Sin embargo, la dificultad de sostener los costos operativos controlados cuando no eres tecnológico, claro, cuando te llega un ingeniero, un senior, un master, un junior y no tener esa capacidad, ese discernimiento. Entonces, eso fue muy complicado, pero fue una experiencia muy bonita, aprendimos muchísimo. Eso fue una aplicación más que todo como Uber, ¿no? Era no para contratar a alguien externo, sino tú veías con quién de tu universidad te podías ir a la universidad o devolver. Okay. Era para las universidades. Era para universidades, empresas y grupos cerrados. Okay, grupos cerrados. Yo juego fútbol en el norte, entonces agrego a todos mis amigos y yo con quien me voy e interactúo con ellos. Y, digamos, la experiencia visual era... no, fueron varias, pero al final una de las que más nos gustó fue inspirada en Airbnb, donde nosotros decíamos como, hay que ver el mapa y dónde está la gente y para dónde va. Y claro, la gente no tenga que ponerse a enviar mensajes. Nuestra versión beta era como, dime todo lo que quieres y te buscamos un match. Y la probabilidad de match era muy complicada. Entonces al final era como, lo más fácil es que la gente vea lo que hay y le dé clic de una vez. Y veía a su grupo cercano. Exacto, tú veías solamente los grupos en los que hacías parte. Ok. Y nosotros habíamos habilitado que el sistema mandaba un correo de confirmación a tu correo y así tu universidad quisiese o no quisiese ser parte, pues digamos, claro, el mismo sistema lo creaba y, claro. Y empezamos a ver miles de estudiantes de facultades, sus patrones de movilidad. Entonces empezamos a trabajar con empresas de seguros,
para todo el análisis de los datos. Y ahí sí me servía lo economista, que era como analizar el dato estático y demás, pero y ahí tenía como oportunidad de darle manejo a los financiadores, Claro. a las aseguradoras, pero la parte tecnológica me costaba mucho trabajo y, digamos, cuando se terminó ese proyecto, digamos que mi principal conclusión fue, tengo que aprender a programar. De alguna forma, Claro. de alguna forma no poder ser tan dependiente de otros, tener un poco más de autonomía. No, y no solo eso, sino también que poder verificar el trabajo de otros, porque de repente al tú no saber de tecnología, tienes a alguien trabajando en la tecnología y tú simplemente dices, ok, lo que está haciendo me imagino que está bien, ¿sabes? Sí. Pero capaz no sabes porque no sabes de tecnología. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, tiene algo muy injusto la tecnología, tiene algo, hay un nivel de justicia en la tecnología que a mí difícilmente lo encuentro en otros sectores. Te voy a poner el ejemplo del mundo de la economía del que venía. El mejor economista puede ser el que tenga mejor relacionamiento y tenga un muy buen puesto y per se por el puesto ya Claro. en tecnología está lejos de ser así, digamos, para tener un muy gran puesto tienes que haber dado play Sí. y lo que prometiste se tiene que actuar y eso hace que, por ejemplo, en la economía o en las ciencias sociales suele haber mucho más, digamos que presión por lo importante o qué puesto tan importante tienes, mientras Claro. que en la tecnología al final es qué tan útil es lo que tú haces y es por nivel de utilidad que se mide lo que haces. Claro. Entonces tú puedes estar en un equipo con 10 personas, todos muy experimentados, y llegó un adolescente, le da play y logra todo lo que los otros experimentados no pudieron. Y él es En más ese importante. momento, en ese nicho, esa persona era más importante. Y eso no pasa en otros sectores. Entonces, Claro. a mí eso me pareció una tecnología como, wow, qué justo. ¿Sí? Yo quiero algo así que cuando me la gane, Sí, se me reconozca. ahí entra más que todo el tema de que el amiguismo o todo este tema que puede que no pasa siempre, pero los puestos más grandes generalmente son sí, por eso, por amiguismo, porque de repente conoces, tienes contactos, tienes algo, pero cuando entras en el tema de la utilidad cambia por completo, porque lo que tú dices, si llega alguien joven y hace lo que tú prometiste en menos tiempo, mira, tú podrás ser, bueno, no sé, quien tú quieras, pero esta persona viene siendo más importante. Como si es joven o como si es un abuelito, Claro. que llega con un bastón y con el mismo bastón le da clic play y funciona, el abuelito es el que Claro. Entonces, eso me parece que tiene una justicia que difícilmente se ve tan claro en otros sectores. Entonces, quedé muy enamorado de la tecnología, pero sin saberla, frustrado, endeudado. Claro. Me tocó reciclarme otra vez como economista, aprender programación en las noches. Creo que YouTube es la mejor universidad que hay en el planeta. ¿Cómo fue ese proceso de que comenzaras como a aprender? Es decir, acabas de mencionar que estudiabas en las noches y por YouTube. Por YouTube. Pero ¿cómo te dedicabas? Es decir, ¿cómo era tu metodología para poder aprender a programar? No, excelente cuestión. Entonces, bueno, ya había perdido un poco el miedo con el emprendimiento anterior. Sabía que, pues, los problemas hay que cogerlos de frente Claro. y ir paso a paso y analizarlos. Entonces, recuerdo que estaba post-quiebra, empezando a trabajar por las mañanas, haciendo pues, corbata, Claro. oficina, horarios, etc. Yo estaba preparando una presentación sobre el futuro y había temas, el impacto de la inteligencia artificial a 2025, decían. Okay. Entonces era Claro. hace casi una década atrás. Y yo recordaba muy bien que en nuestros prototipos tecnológicos, los siguientes apuntaban hacia temas de inteligencia artificial. Entonces yo dije, pues voy a aprender con lo que ya medio entiendo, voy a intentar Aprender sobre encima de ello. Y entonces como esa preocupación de hacia dónde va el mundo, ¿no? Entonces no es el mismo mundo el de Internet, no es el mismo mundo el de páginas web, no es el mismo mundo el de servicios web, no es el mismo mundo. Digamos que cada nueva ola tecnológica va trayendo sus particularidades. Ahora ya pasamos por todo el tema de la nube, después pasamos a todo el tema de DevOps, y digamos que cada paradigma va aportando sus posibilidades. Entonces yo dije, si McKinsey y todas las grandes dicen que 2025 es la inteligencia artificial, es porque es así, ¿no? Falla es, digamos. Entonces en ese momento yo dije, yo estudié economía y después de la quiebra quise estudiar finanzas pensando que nunca más me iba a volver a quebrar, cómo organizarme, pero
no ha funcionado, he tenido más quiebras. Pero yo, bueno, la finanza para dar un enfoque y seguir trabajando como economista, programando y pues, de noche y buscando la forma. Y se me dio la oportunidad de hacer una maestría en inteligencia artificial. Y yo siempre he visto las maestrías como, como una oportunidad, sobre todo en la tesis. Si tú haces una tesis que el mercado diga, claro, muéstramelo, ¿cómo así que ahorraste tanto por tal cosa? Sí, o cómo así que tienes una gran oportunidad, ¿no? Entonces enfoqué la tesis de inteligencia artificial para temas de riego, sistemas de riego, sistemas inteligentes de riego de agua. Entonces lo que hace el sistema es, toma una foto de la flor, predice cuánta agua necesita la flor, después va y le pregunta, pues se conecta con un central de clima y dice, ¿va a llover o no va a llover? Si va a llover, pues no riega, porque pues para qué si ya te va a caer lluvia. Pero si no va a llover, pues ahí sí le riega. Y ese chistecito nos daba en las modelaciones ahorro del 30% del presupuesto de agua. Claro. Que para una pyme pues, puede que no sea mucho, pero cuando lo llevamos a una escala de gremio o una escala masiva, pues un 30% es increíble, es muy grande, sustancial. ¿no? Sí. Entonces, en esa época estaba como coordinador de transformación digital y talento en un ministerio acá en Colombia, en el sector público. Y tuve la oportunidad de exponer parte de las automatizaciones que estábamos haciendo y los avances. Y la tesis de inteligencia artificial, por alguna extraña razón, llegó al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID en Washington. Y cuando surgió todo el tema de la pandemia, tuve la oportunidad de trabajar en Washington. Mi primer trabajo ya como, no como consultor, no como decirlo, sino como programador de datos. Ah, sí. Sí, en Python. Pero ya habías terminado acaba de terminar la tesis. Sí. Ya la habías terminado. Sí, de hecho, esta tesis fue en inteligencia artificial. ¿Pero en dónde? En la de Barcelona. Ah, ok. Sí, entonces acá virtual, dándole manejo, y lo bueno fue que las entrevistas y todo lo que hacía era exponer la tesis, era lo que más dominaba. Claro. Entonces, con esa tesis se me dio la oportunidad del BID en Washington, trabajando en Python, monitorizando datos en tiempo real de muertos de COVID, hospitalizados de COVID, porque el banco en esa época, pues, para 48 países, es un banco que financia 48 países, entonces necesita estarlos viendo lo más en tiempo real posible para definir a quién ayuda más, a quién ayuda menos, etc. Entonces fue una experiencia programando, y después tuve la oportunidad de hacer una maestría en computación en la nube. Y lo que quise hacer allí en la tesis fue enfocarla en monitoreo en tiempo real y predicción en tiempo real. Entonces, con esa tesis también exponiéndola en workshops, etcétera, tuve la oportunidad con los españoles, que ya los había conocido por mi proyecto anterior por Wheels, porque ellos tenían oficina en México y intentábamos cooperar. Pero tuvimos un gran fracaso en una licitación. Estamos ganando una licitación de transporte en España. Al final la perdimos con una empresa alemana que estaba súper subsidiada. Claro. Yo quedé súper triste, pero los españoles decían como... ¿Pero qué ibas a hacer allá? Transporte, movilidad sostenible. Ah, ok, lo que ya me habías comentado. Parte de la tecnología que ya habíamos hecho, algo allí en España, pero era más para compartir taxis y buses en ciertas zonas rurales. Pero al final era una empresa alemana subsidiadísima y que era muy difícil competir a esos precios. Sí. Pero digamos, quedé un poco frustrado, pero ellos dijeron, no, peleamos hasta el final, nos gustó la pelea, perdimos, pero claro, en la próxima 20, y pues así fue como pude después estar apoyándolos a ellos en temas de machine learning. Okay. Y tú, es decir, todo esto, aparte obviamente de la tesis que hiciste, todo esto lo aprendiste en YouTube. ¿Y en cuánto tiempo? ¿Y cómo? Es decir, sin duda años, digamos que no es un tema muy de corto plazo, pero hay muy buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cada día es un poco más fácil. Todo lo que hay, cada día es un poco más fácil. Salen herramientas que lo facilitan. Lo que ocurre es que el mercado espera que cada vez hagas más. Entonces, pues uno debe primero ir con lo básico, que lo que funciona en este momento, los tutoriales, o por ejemplo, algo que yo quisiera recomendar a toda la comunidad latina es sobre todo los cursos gratuitos que tienen las empresas. Microsoft, Google, Nvidia, Meta tienen cursos gratis de todas sus programación. Con eso, más las dudas que tengas en YouTube,
cualquier humano está en capacidad de aprender. de empezar a aprender estos temas. Y yo notaba que, bueno, que cada vez se hacía un poquito más fácil, se ampliaba el espectro, pero si tú entras, coges el ritmo, pues ya puedes estar haciendo, digamos que carrera Claro, en el frente. Entonces, más o menos ese fue como mi escenario. Eh, por supuesto, uno aprende en YouTube pues, a hacerlo, pero no con las mejores prácticas. Ya después cuando entras a una gran empresa y claro, los ven tus cosas y son como, procesos. bueno, toca arreglarlo aquí, toca ajustarlo, y esa arquitectura quedó más bien diseñada aquí, o esa entidad de datos quedó, o el Claro. diagrama quedó. Y este tema es algo normal de ser autodidacta, ¿no? Del hecho de tener algunos errores, algunos pequeños errores, que lo bueno es que estas empresas, como acabas de comentar, te apoyan, te dicen, ok, vamos a mejorar aquí, vamos a, capaz esta parte la evitamos, pero el ser autodidacta tampoco es, lastimosamente no es algo que se le facilita a todo el mundo. El tema de aprender por ti mismo, el tema de tú mismo decir, ok, voy a aprender en YouTube. Tal vez mucha gente pregunta, ok, pero ¿qué busco? O sea, ¿cómo empiezo? Sí, creo que esa es la pregunta más, la pregunta clave. ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Entonces, ¿cómo empezaste tú a decir? ¿Cuáles fueron esas búsquedas principales que hiciste tú para poder involucrarte con el tema de la programación? Esa es una excelente pregunta. Yo creo que uno debe enamorarse de problemas. Entonces, ¿qué problemas son los que a ti genuinamente harían que te levantases un lunes a las 7 de la mañana Claro, con ganas de este problema lo acabo, con esa ilusión? Y una vez uno tiene un problema que le guste, ya empezar a practicar encima de ese problema. Ya sea de crear una página web, un formulario. eh, Cuando uno practica los temas que más le apasionan, pues, claro, digamos, todo fluye mucho más. Que yo creo que eso es una ventaja que tenemos ahora versus el pasado, nuestros padres o nuestros abuelos que trabajaban en lo que tocaba, ¿sí? claro, Lo que se pudo, ¿sí? Eh, Ahora nosotros con los computadores es googlea lo que quieras y tal cual. quieres vender peluches y tener una vida cómoda a partir de los peluches, ahí puedes. Ahí te dan la Eh, respuesta, ¿no? ¿Te gusta la leche y los lácteos? Y Claro. ahí, Y no entonces, solo eso, sino que también tienes esta oportunidad global, ¿no? De ser internacional, porque es como tú mencionabas antes, nuestros padres, nuestros abuelos trabajaban en lo que fuera, y no solo en lo que fuera, sino en donde estuvieran. Entonces tú, por ejemplo, ahorita puedes estar en Colombia y involucrarte en el mercado de España, puedes involucrarte en el mercado de Estados Unidos. Es algo que tiene esa globalización que no teníamos en el pasado y que es algo que puedes aprovechar actualmente. totalmente. De hecho, como tengo familia que ha migrado y está dispersa, siempre está la discusión de migrar, no migrar, Claro, cuando tiene sentido, cuando no, digamos, las conversaciones muy latinas. sí, Y recordamos que cuando, digamos, en mi adolescencia, todo era como, busquemos alguna forma de irnos, de ¿sí? Porque irnos, esto claro. no... Mientras que ahora, con la inteligencia artificial, pudiendo trabajar desde cualquier lugar para cualquier otro tipo de actor, literalmente no tenemos por qué Pues irnos claro. los latinos de Latinoamérica. Incluso es más beneficioso porque los costos de vida en países latinos son más bajos que en países de primer mundo, por ejemplo. ¿Cuál era el principal problema? Que obviamente necesitas un salario de un país de primer mundo. Claro, y de hecho, bueno, los salarios va a tomar un tiempo, cada vez más se están homogenizando, pero sin Sí, duda va a tomar un tiempo, pero hay algo que creo que digamos que no sé, como justicia económica para los latinos, es que yo he estado en varios proyectos donde veo los presupuestos y digo, wow, estos son 20 contrataciones en Latinoamérica y son un par profesionales que dejan de existir en ciertos mercados desarrollados y que pasan a generar empleo a nosotros, para claro. nosotros operar desde acá. Entonces, cada vez es más posible, menos difícil. No, sí creo que es muy importante ahora la figura como de los mentores. Claro, Porque uno va a una universidad y el profesor sabe lo que ha podido hacer, punto, y pues ha dado muchas vueltas en la vida para que el profesor esté ahí enfrente tuyo, pero probablemente no sea ni la persona que más sepa de lo que tú quieres hacer. Entonces, me parece muy sana esa figura de conseguir mentores que ya hayan pasado por lo que tú quieres vivir y que te puedan dar consejos que te ahorren dolores de cabeza de años. claro. De hecho, ahorita que mencionas los de mentores, en Latinx y nosotros tenemos un programa de mentoría. Y nosotros lo que hacemos es que, tal cual como tú lo mencionaste, nosotros tenemos nuestra página web, tú lo que haces es
buscar el tema que desees aprender o la duda que tengas, ya sea hacer una tesis, ya sea, ok, cómo puedo involucrarme en la industria, qué máster debería hacer, en qué debería investigar. Y lo que nosotros hacemos es que a esa persona que necesita mentoría le hace match con un mentor que es parte de la comunidad también. Entonces, ese tema es muy importante porque el tener a alguien que ya vivió lo que tú quieres vivir es fundamental para que esa persona te pueda guiar y tengas más chance de poder lograr lo que quieres lograr, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, en este programa de mentoría, nosotros lo que tenemos es un programa tenemos dos cohortes al año de 3 meses, y en 3 meses tú lo que haces es, bueno, tienes sesiones con tu mentor y ahí tú vas viendo qué es lo que quieres hacer, él te va como que aconsejando, etcétera. Y sí hemos visto que se han logrado muchas cosas gracias al simple hecho de tener a una persona que te diga, que te dé su experiencia. Entonces, por ejemplo, si tú quieres estudiar algo, si tú quieres investigar sobre algo, si tú quieres simplemente, ok, sabes, he sido estudiante toda mi vida, ahora cómo llego a la industria. Entonces, tener gente que te pueda explicar es fundamental. Y algo que actualmente lo logramos gracias a esta globalización de que tenemos chance de que mentores de otros países puedan ayudar a la comunidad latina. Y no siempre es, ok, tenemos que armar una sesión en persona, entonces tienes que estar en mi ciudad, tienes que estar en mi país. Siempre tienes más posibilidades, obviamente, de que alguien haya vivido tu experiencia si lo buscamos, obviamente, en todo el mundo. Tienes más chance, más probabilidad. Y eso es algo que es muy importante, que casualmente es lo que tú mencionabas, que quería comentarlo también. Sí, ¿no? Y es fundamental porque al final cada industria tiene su ritmo competitivo, eh, y así como la innovación está generando disrupciones en muchos mercados, el mercado más susceptible de ser, de ser cambiado es el mismo tecnológico. Claro. Y entonces cada vez más uno ve que los equipos tecnológicos son equipos de estudio. Todo el tiempo están revisando y evaluando eh, eh, qué nueva herramienta y demás. Y por eso uno ve que, por ejemplo, Pixar, cuando lanzó Toy Story 1, 2 y 3, dentro de la misma empresa había una universidad. Y todo nuevo trabajador, y todo un viejo trabajador pasa por esa universidad en la que dan las clases exclusivas, lo que ellos en el pasado hacer las sombras de las arrugas, de las crisis en términos computacionales era hiper complicado. Entonces, el tema de que el cabello se mueva, todo esto, sí, sí. Se dice fácil, se hace difícil y necesitas gente tan enfocada en ese tema que está estudiando. Entonces, sí o sí en el sector tecnológico hay una constante necesidad de actualización. Claro, y como es un mundo tan cambiante también, entonces necesitas actualizarte que sí, que diario, ¿sabes? Claro, claro. Y tú puedes sacar una tecnología que está operando con 80 librerías, digamos. Cualquier librería de esa la actualizaron ya, inmediatamente deja de funcionar, entonces hay que entender por qué estar en esa capacidad y al final el mentor sí o sí te va a ahorrar años de dolores de cabeza. Entonces me parece una figura súper importante. ¿Actualmente haces de mentoría o no, pero ayudar? Digamos, estoy muy enfocado en el equipo que tengo en este momento digamos, de crecer juntos y demás, pero sí aspiro en el corto plazo, futuro, estar más abierto a otro tipo de mentorías y sobre todo como en los tres frentes que veo como el futuro de la inteligencia artificial. ¿Sí? Uno de cortísimo plazo, un de más corto plazo que veo es los sistemas de agentes. No ya tener un gran asistente virtual que sepa muchas cosas y que haga cosas, sino ya tener un ejército de asistentes virtuales. Entonces, venimos de una sociedad donde nuestros papás o nosotros trabajamos con un Word, con un Excel, de pronto con un PowerPoint y sostenemos nuestras vidas con ese Word, con ese PowerPoint y con ese Excel, mientras que probablemente las próximas generaciones, más que estar pendiente de un Word o un Excel, bueno, tengo estos 10 agentes para estos temas, tengo estos 20 agentes para estos otros temas, tengo estos 30 agentes para estos otros temas. Entonces las escalas van aumentando yo respondo por lo que pasa en esta esquinita o respondo por estos dos archivos, yo respondo por lo que hacen estos ejércitos de robots. Entonces veo muy el corto plazo hacia los sistemas de agentes
y ahí recomendaría estudiar muchísimo todo lo que es la nueva tecnología de Meta para los agentes como Llama, todo lo que es, todo lo que tiene Microsoft en Azure con OpenAI y todos esos servicios maravillosos. Hay una librería en particular que se llama Crew AI que me fascina, que es de un latino, de un brasileño, Joao, es impresionante, crack. Y con ese tipo de librerías, ahora todo el tema de los sistemas de agentes está súper disparado. Ok. Otro frente que veo muy importante en el futuro cercano es los gemelos digitales, el Digital Twin, gemelos digitales tanto de nosotros como de productos, como de frutas, verduras, a poder hacer el monitoreo de esos seres en tercera dimensión, lo veo. ¿Pero en qué se basa exactamente esta tecnología de gemelos digitales? En lo del metaverso. Entonces, el metaverso. digamos, Facebook, que se cambió a Meta con su visión de futuro y se llama Meta desde hace un buen tiempo y todavía no hemos llegado al Meta, pero pues estamos caminando hacia ello. Facebook, Meta están haciendo una inversión muy grande en librerías de JavaScript como React. Con React en este momento podemos tener escenarios en tercera dimensión muy bien hechos, aunque digamos el rey que viene para todo ello es NVIDIA. NVIDIA ahora está sacando sus modelos de gemelos digitales tanto para humanos, digamos. Sí. Tienes una pequeña cicatriz te mordiste a los 7 años y la pone ahí, ¿no? Y la pone ahí. Entonces yo creo que el tema de espacios virtuales para distintos servicios va a estar cada vez más común y con esos sistemas de agentes que van a estar operando. Entonces tú puedes decir, corto plazo. Aquí tengo, en este link tengo una discoteca, en este otro link tengo una pastelería, en este otro link vendo vestidos de baño y estás durmiendo, te levantas y ves tu correo y dices, bueno, allí esto. Mientras que ahora donde no estás despierto, pues no facturas. ¿No? Es tal cual. Entonces yo veo un futuro muy de agentes, muy de gemelos digitales, pero sobre todo muy algo que esperábamos un poquito antes, pero no todo llega tan rápido, cosas que tienen más tiempo. El Internet tiene que 80 años. Y es el tema del monitoreo en tiempo real y la operación en tiempo real. Y parte de la siguiente lógica, y es, si una junta directiva de una empresa se reúne una vez al mes a tomar decisiones, eso tiene, digamos, que un nivel competitivo. Pero si tú tienes un sistema que se reúne a hacer juntas directivas cada minuto, ellos pueden ser muy buenos, pero nuestro sistema, así empiece tomando decisiones malas, brutas de entrada, es imposible que en la iteración 15-20 ya no esté tomando decisiones buenas. Entonces veo un futuro donde la operación de los proyectos sea en tiempo real, gestionada por agentes y en escenarios de tercera dimensión. Creo que tiene más reverso un avión. Vamos para allá inevitablemente. Eso lo ves en el corto plazo. Lo veo en el corto plazo. Creo que ya todos estamos trabajando para ello, incluso desde décadas. Recuerdo, tuve una oportunidad de estar en Barcelona en un World Mobile Congress, fue en 2016 creo, y allí Mark Zuckerberg lanzó Oculus y todo lo que se venía de tercera dimensión, y seguimos esperando que ese mundo se materialice del todo, pero vamos caminando todos hacia allá, digamos. Claro. Entonces hay cosas que toman un poco más de tiempo de lo que uno esperaría, pero sí veo como un afán por reducir el error humano. ¿Sí? Pues, por ejemplo, mueren más personas por accidentes de vehículos que personas en guerra, que personas picadas por mosquitos, digamos. Nosotros como humanos nos matamos muchísimo en vehículos. Una vez tengamos los vehículos autónomos, que ya estamos en muchas partes del planeta ya está implementado. No es que, de pronto no. Ya está implementado, tú miras los números y mueren mucho menos personas. Entonces creo que va a haber un afán muy importante por reducir los costos de nuestros errores. Y no solo reduces costos, sino también aumentas seguridad, aumentas otro tipo de niveles que lo que hacen es mejorar la calidad de vida del humano. Es algo que viene como pegado, ligado a la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no solo reduce costos, que es lo que mucha gente piensa, que la inteligencia artificial nos va a reemplazar. La inteligencia artificial está aquí nada más para hacer que el mundo se controle solo. Pero cuando tú lo ves más a fondo, la inteligencia artificial también aumenta calidad de vida, te reduce costos, produce beneficios, hace muchas cosas que de repente no todo el mundo, y eso es algo que se ve mucho en Latinoamérica, más que todo porque no es una región tan tecnológica,
que es que no todo el mundo sabe exactamente qué hace la inteligencia artificial y cómo te puede beneficiar. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros hemos notado es que en países de Europa, en Estados Unidos, más que todo en países asiáticos, la inteligencia artificial es como lo más importante. Y en Latinoamérica sigue siendo, está la duda de, ajá, pero ¿qué es la inteligencia artificial? Cuando ya tenemos unos cuantos años de que, bueno, el boom con el chat GPT, todo este tema, es algo que no todo el mundo tiene en cuenta, ¿no? Que es como que, bueno, yo sé que la inteligencia artificial está ahí. ¿Para qué me va a beneficiar? No sé, pero yo sé que está ahí. Y es algo que más que todo se tendría que mejorar en los países latinoamericanos, ¿no? Sin duda porque digamos que si hacemos el símil con nuestros padres o nuestros abuelos, pero todos nuestros abuelos se encontraban en igual nivel de desarrollo que los de Corea del Sur, por ejemplo. Y Corea del Sur invirtió durísimo en Samsung y en sus grandes tecnológicas. Y hoy en día los nietos de ellos viven muchísimo mejor que nosotros como nietos de nuestros abuelos, porque ellos no dejaron pasar el tren de esas tecnologías. Yo creo que Latinoamérica ha dejado pasar muchos trenes, pero hay un tren que no puede dejar pasar y es el de la inteligencia artificial. Claro. Y ahí debemos articularnos como comunidad de la forma como sea, entre otros porque si alguien, por ejemplo, hace agricultura tradicional, que es un sector que lleva más de 10.000 años, eh, y esa persona que hace agricultura tradicional con las técnicas de hace 10.000 años pretende darle bienestar a su familia, va a ser muchísimo más complicado que si hace agricultura con las metodologías actuales, buscando cómo un dron pueda tomar nota y ya llevar registro de cuántas frutas tienes, cuántas están buenas, cuántas están malas. Digamos que son niveles de productividad tan escandalosamente distantes que Latinoamérica tiene un gran reto para ello. Acá en Colombia a veces tenemos como el tema de como la europeitis, como esas ganas de regular y vamos a regular. Sí. Digamos, por supuesto, interesante. Digo, ya está regulado todo con los derechos humanos. Desde que nosotros respetamos los derechos humanos y cumplamos la Constitución, pues ya todo está regulado. No hay nada que regular, digamos. Deberíamos estar más preocupados por el máximo nivel de apropiación, el máximo nivel de aplicación de este tipo de herramientas y buscar la forma de que no solamente la juventud, sino cualquier persona experimentada con un buen proceso de un par de meses va a estar en condiciones de crear sus propias soluciones. Entonces creo que ese es un tren que no se nos puede escapar. Sí, sí, algo que de verdad que la región latinoamericana tiene que enfocarse, ¿no? Pero, ok, eso lo veías en el corto plazo. ¿Y qué ves en el mediano plazo, por ejemplo, o en el largo plazo? ¿Cómo va la inteligencia artificial? En el largo plazo lo veo abarcando todo, ¿no? Porque al final todo es dato y todo dato es gestionable de optimizarse a través de modelos. Digamos, si ya me lo permites, hablando así muy de largo plazo, digamos, nosotros venimos de esa transición de Homo sapiens, ahora estamos en lo que se llama Homo Optimus. Mi abuela cuando falleció tenía un marcapasos en el corazón. Era un comienzo de cyborg. En el futuro, digamos, todos vamos a estar cada vez más llenos de tecnología. Estamos haciendo esa transición entre Homo sapiens y monitoreados. Estamos haciendo esa transición de Homo sapiens a Homo Optimus y cualquiera podría pensar que el futuro es Optimus, digamos, claro. Va a haber un momento en que dejaremos de estar, pero nosotros no podemos pasar de una etapa a la otra siendo igual de animalitos que somos, sino que creo que debemos moralmente o éticamente ir subiendo la vara en cada transición, y creo que estamos todavía en ese debate de cómo subir la vara en un mundo que va a ser, vamos a estar llenos de robots para que hagan todo lo que queramos. Claro. Entonces, sí, es algo que más o menos se va a controlar todo por modelos de inteligencia artificial, ya sea robótica, ya sea temas de software, cualquier cosa, todo va a ser controlable. Y es más que todo lo que tú mencionabas, que todo va a ser monitoreable. E incluso eso, claro, eso te beneficia en muchos aspectos. Puedes predecir enfermedades crónicas, puedes prevenir cualquier tipo de accidentes. Por ejemplo, nada más con el tema de los carros, imagínate que, no sé, que algo que te pueda predecir si en tal minuto te va a dar, qué sé yo, un lapsus, te va a dar alguna cosa que pueda afectarte físicamente, que pueda poner en peligro tanto a ti como a otras personas, ¿no?
Entonces, el tema del monitoreo, y es lo que tú decías, el tema del monitoreo más que todo en tiempo real, es algo que es indispensable a lo que se debería, o bueno, se debe llegar, ¿no? Es algo bueno, es súper importante, pero, ok, también aparte de eso, ¿cómo crees tú o cómo dirías tú que importa o que está involucrada el tema de la ética en la inteligencia artificial actualmente? 100% involucrada. En realidad es que la ética es un problema humano. Nosotros lo que hacemos con la inteligencia artificial, que hay debate sobre si artificial es el mejor término, otra manera de verlo es como inteligencia dirigida. Y es que un humano hizo algo y con ese propósito y la máquina lo que hace es lo que le dijiste que hiciese. Entonces, ¿qué va a hacer la inteligencia artificial? Lo que los humanos le digamos. Y si los humanos no estamos en el nivel ético como para gestionar, digamos, habrán visto la película Oppenheimer, todo este debate de las bombas atómicas y demás, y era una reflexión sobre, oh, ¿qué poder tiene Oppenheimer? Pues bueno, en este momento todos somos Oppenheimer. Cualquiera que dé un clic mal dado puede hacer explotar cualquier cosa. Entonces, sí creo que deberíamos tener una mayor rigurosidad ética, dado el nivel de peligro que todos podemos. Cada persona es potencial destructor del planeta en un clic mal dado. Entonces sí creo que el debate ético es fundamental, pero no ya en la inteligencia artificial, sino el humano como un todo, ¿sí? Como que está bien, que hagamos, que está mal. ¿Crees que ahí entra un poco el tema regulatorio para poder mejorar o poder maximizar la ética a pesar de que es algo meramente humano? ¿Crees que el regular a la inteligencia artificial también podría ser algo beneficioso sí, bueno, para el campo? Yo soy muy optimista normalmente con todo, pero con ese tema en particular, no es que sea pesimista, sino que, digamos, uno suele hacer lo que más entiende. Y si la inteligencia artificial es muy, muy nueva, entenderla es complicado. Es más fácil hablar de regularla que hablar de vamos a potenciarla o tenerla aquí o allá. Entonces, entiendo que ese afán de regulación es prácticamente por temores que se pueden generar. Sin embargo, sí creo que desde que nosotros respetemos los derechos humanos y las constituciones, no hay nada que preocuparnos, salvo el estricto cumplimiento de esos parámetros. Creo que el enfoque debería estar más hacia entendámosla, claro, adoptémosla, mejorémosla, innovemos, que va muy lejos de vamos a regularla y claro, hagamos 7 reuniones, cojamos 10 expertos, 10 horas de cada uno y vamos a ver cómo vamos a hacer la mejor regulación cuando la industria va a un ritmo que, por supuesto, compórtate bien, cumple las reglas, pero claro. Ve al ritmo al que va la industria y no te distraigas con otras. Sí, es como creo que. Y en ese aspecto, ¿cómo ves a Colombia, por ejemplo, temas no solo regulatorios, sino como el estatus general de la inteligencia artificial en Colombia? ¿Qué retos ves? ¿Cómo ves actualmente la implementación de este tipo de tecnologías en el país? ¿Cómo ves ese sistema de empresas que la adoptan o empresas que ofrecen soluciones tecnológicas en Colombia? ¿Cómo tú ves más o menos ese estatus de la inteligencia artificial en el país? Yo lo veo creciendo. Yo creo que la anterior etapa de emprendimientos y de aplicativos generó una buena masa de trabajadores dentro del sector. Y creo que, así como estamos teniendo las discusiones de regulación y demás, que son normales e inevitables, por fortuna estamos teniendo las conversaciones de, bueno, vamos a adoptarlo ya y vamos a implementarlo. Y, ya se están creando facultades de inteligencia artificial que, bueno, tienen su tiempo, etcétera, pero, digamos, en este momento ya hay constitución de facultades de inteligencia artificial en el país, ya el país está empezando a trabajar en ello, el Ministerio de la TIC tiene todo un programa para la implementación. Yo creo que está muy bien, pero creo que podríamos acelerar un poquito más. O sea, creo que esa es la ruta y hay que acelerar y creo que no se nos puede escapar este tren. Sí, y por ejemplo en las empresas, nos comentaste de que ya hay universidades, ya en temas gubernamentales ya se está viendo cómo se puede aplicar una estrategia de inteligencia artificial en el país. ¿Cómo ves esa implementación, por ejemplo, en las empresas? ¿La ves un poco avanzada en comparación con otros países? ¿Cómo lo ves a ese aspecto? No, yo lo veo como que estamos en Colombia en un muy buen momento para acelerar. Ya se está viviendo, pero como se ve en todo el planeta, hay que hacerlo un poco más rápido y creo que es justamente la empresa el lugar donde más se va a notar. Sí, ¿no?
y, digamos, suelo entrenar las inteligencias por modos. Entonces, hay un modo que es hacer dinero, busca ingresos. Pero hay otros modos que son reduce costos. Pero hay otros modos que son hazte rentable. Y hay otro modo que es hazlo sostenible. Y cuando uno mira el end-to-end, digamos, todo el ciclo, las recomendaciones son completamente distintas, ¿no? Así Claro. vamos a tener como un portafolio de alternativas y es como, ¿qué quieres? ¿Dinero? Bueno, Claro. ¿quieres ahorrar? ¿Quieres rentabilidad? ¿O quieres sostenibilidad? Haz esto. Entonces vamos a tener como la oportunidad de las empresas de verlo más claro y sin duda la empresa que se retrasa en esto Sí, corre mucho riesgo. sí, bueno, ya esto se ve más que todo en Colombia, que es algo que hemos notado. Nosotros dentro de la organización también realizamos diferentes tipos de investigaciones en temas económicos relacionados con la inteligencia artificial y nada más el tema de ser emprendedor en Colombia es algo muy, como muy famoso, por así decirlo. Es algo que está muy en boca de la gente, que es mucha gente innova. Y eso es algo bueno de Colombia, que mucha gente, bueno, ya lo vimos con Rappi, ya lo vimos con diferentes empresas que en su momento innovaron y que hoy en día son unas mega empresas, ¿no? Entonces, el tema a Colombia le beneficia que su misma población sea innovadora y tenga ese pensamiento de, ok, ¿cómo voy más allá? ¿Sabes? Entonces, el tema de, imagínate, si ya de por sí tienes una población emprendedora, si tú aceleras, como mencionabas, la implementación de inteligencia artificial en el país, puede beneficiar en tantos aspectos a Colombia que sería muy beneficioso, ¿no? Entonces, bueno, sí, Colombia, bueno, tanto Colombia como otros países, Latinoamérica en general, tienen ¿cómo decirlo? Muchas oportunidades entre el área de inteligencia artificial. No solamente por eso, sino también como lo que hablábamos anteriormente, de que muchas empresas en otros países lo que hacen es buscar personas de Latinoamérica para que puedan ofrecerle este tipo de soluciones o puedan trabajarles a empresas fuera de Latinoamérica. Entonces, solamente la experiencia de ese talento humano en Latinoamérica puede hacer que la región crezca de manera increíble y no depender meramente de temas económicos o del gobierno, de este tema, sino ellos mismos poder como que aportar a la economía de sus respectivos países, ¿no? Claro, hay países que lo tienen más difícil, hay otros países que ya están más avanzados, mencionabas México, Monterrey, que es un país, perdón, es una localidad de México que es muy grande, es muy tecnológica, también como es Brasil. O sea, el simple hecho de que Brasil sea un país tan inmenso, tienes más probabilidades de que te vaya bien, ¿no? No en vano Nubank nació en Brasil. Claro, por por que sea liderado por un colombiano. tal cual. Entonces, Chile es un país que está es muy innovador también. Colombia también. Chile tiene el programa Startup Chile. Es increíble también. Entonces, hay como muchas posibilidades de que Latinoamérica pueda surgir en el tema de la inteligencia artificial y no solo surgir, sino también convertirse en un factor clave, en una región clave para el mundo de la inteligencia artificial. Actualmente, obviamente, esto lo vemos en Asia, que, por ejemplo, tú vas a conferencias de ciencias computacionales y ves muchas personas de Asia, o ves muchas personas de Estados Unidos, pero ves una pequeña representación de personas latinoamericanas, ¿no? Entonces, claro, esto se puede mejorar de diferentes maneras, pero el tema de oportunidad que hay en Latinoamérica para mí es inmenso. No sé cómo lo ves tú en ese aspecto. Todo por hacer. Todo por hacer y hay distintas alternativas a las cuales podemos dedicar concentración, energía, esfuerzo, pero yo creo que la inteligencia artificial es la que tal vez deberíamos enfocar un poco más. Sí, y por ejemplo, también quería preguntarte cómo tú, o qué recomendaciones le darías a esos estudiantes que están o en el área de economía o en el área de ciencias computacionales, más que todo en el de economía, que fue donde iniciaste. ¿Qué consejo le darías a esa persona que está estudiando o que está relacionándose con el mundo económico, que también le guste la computación, también le gusten las ciencias computacionales, la informática, la inteligencia artificial? ¿Qué tipo de recomendaciones le podrías dar? Mi recomendación es que con economía uno hace análisis principalmente estático de datos, mientras que con la tecnología y la programación y más ya podemos pasar de analizar lo que pasó en los últimos años a analizar lo que está pasando en este segundo, claro, dado todo. Entonces, mi recomendación es
que continúen el estudio de análisis de datos, no ya en un modo estático, sino en un modo dinámico y van a terminar llegando a la inteligencia artificial inevitablemente. Sí, yo creo que al final todos los campos, si ya de por sí hablamos que en el futuro a largo plazo todo se va a controlar por inteligencia artificial, en este momento podremos decir que todos los campos pueden involucrarse con inteligencia artificial. Puede ser un economista, puede ser, qué sé yo, un cirujano, un contador, un administrador, todo se involucra al final con temas de mejorar tus procesos, ¿no? Y parte de mejorar tus procesos está involucrada la inteligencia artificial, o bueno, es lo que más te podría beneficiar. Entonces, sí, bueno, en la economía, casualmente, estábamos charlando con otros economistas involucrados en el área de la inteligencia artificial y siempre como que menciona lo mismo, ¿no? Que siempre, todos son datos y todos los datos, es decir, el mundo se mueve con datos, básicamente. Entonces, la inteligencia artificial en el mundo de la economía abarca un factor clave para que la misma profesión se pueda mejorar, ¿no? O pueda verse beneficiada de manera muy grandes. Entonces, sí, bueno, de verdad, gracias por también tu consejo a la comunidad y bueno, también gracias a la comunidad por ver este episodio del podcast de Latinx in AI. Y bueno, estaremos en contacto también para ver qué podremos hacer aquí en Colombia. Y bueno, a nuestra comunidad también le pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, bueno, en X ahora. Ahí, bueno, estamos posteando nuestros diferentes tipos de programas que tenemos para poder beneficiar, que son hechos para la comunidad latina. Y bueno, una vez más, Wilber, de verdad, muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes también por vernos.